Canal Enciclopedia. Profe, buenos días. El 28 de mayo del año 585 a.C., los ciudadanos de Mileto, en Asia Menor, estaban aterrados y afligidos. El sol parecía desaparecer de una manera inesperada. Solo una persona, un sabio llamado Tales, mantenía la calma. No vio nada Buenos días, profe. sobrenatural en el acontecimiento. Fue él quien consiguió calcular de una forma aproximada el eclipse de sol. Con un conocimiento enciclopédico, Tales no se consideraba ni el dios del sol, ni un profeta, ni una divinidad. Simplemente era competente en astronomía, en metafísica. Hola, y en profe, matemáticas. ¿cómo está? Los contemporáneos le rindieron homenaje nombrándole uno de los 7 sabios de Grecia. Cuidándose. De seguro, ¿no? No se conserva demasiada información del filósofo. Probablemente nació cerca del año 625 a.C. Según algunas fuentes, nació en Mileto, Asia Menor. Hola, se Según escucha, otras ¿no? informaciones, era fenicio. Lo que Sí, es profe, se seguro escucha. es que Si provenía habla, de se una escucha. familia noble. Viajó mucho desde su juventud. Vivió en Egipto, donde se cree que fue educado por sacerdotes. Tales regresó a Mileto con avanzada edad. Los griegos más pragmáticos le trataban con desdén y no valoraban sus conocimientos. Por esa razón, Tales, que nunca se había interesado en el comercio o la agricultura, repentinamente comenzó a hacerse con todas las prensas de aceite. La gente pensaba que estaba loco. Pero los que le juzgaron pronto se dieron cuenta de su error. Cuando el filósofo comenzó su cosecha de aceitunas, se volvió abundante y próspera. Utilizando su habilidad de predecir el tiempo, obtuvo muchos beneficios vendiendo a los habitantes de Mileto la cosecha de aceitunas que había cultivado. En consecuencia, los habitantes no tuvieron otro remedio que llamarle sabio. Pero los intereses sobre el comercio se desvanecieron y Tales comenzó a interesarse por la filosofía. Aísla tu persona en tu mundo interior y reflexiona sobre el sistema del universo. Esta era la ocupación real del verdadero sabio. Inmerso en sus pensamientos, Tales era ajeno a todo lo que sucedía a su alrededor. El filósofo era conocido por caminar constantemente inmerso en su propio mundo. En una ocasión, mientras Tales caminaba, con la vista perdida en las estrellas, se cayó a un pozo. La esclava que caminaba a su lado le dijo: «Oh, Tales, no eres capaz de ver lo que pasa a tus pies y percibir el cielo al mismo tiempo». Pero Tales no se mostraba indiferente ante los acontecimientos que rodeaban Mileto. Clamó la unificación de los estados griegos para formar un único y poderoso estado. Aconsejó a los habitantes de que se abstuvieran de la dudosa alianza con Creso, rey de Lidia. Tales temía que en caso de que el rey pereciera, la ciudad podía ser destruida. Afortunadamente, los habitantes de Mileto escucharon el consejo del sabio y la ciudad permaneció intacta. Tales es justamente llamado el fundador de la filosofía antigua. Ya en el siglo VII a.C., los científicos griegos, habiendo meditado sobre los principios básicos de la existencia, nominaron este arte como arche. Tales llegó a la conclusión de que el origen de la vida era el agua. El agua, no la divina existencia, daba vida a los elementos que rodean el mundo. Gracias a Aristóteles, Tales fue catalogado como un materialista elemental. Existe la teoría de que Tales no fue el artífice de esta idea. Se dice que la cogió prestada de la educación religiosa de los babilonios, fenicios y egipcios, quienes concebían el mundo tras el caos de una inundación. Sus contemporáneos no solo contemplaban asombrados la sabiduría filosófica de Tales. El científico poseía conocimientos incomparables de geometría, meteorología y agricultura. Asistió al rey Creso para crear estructuras de ingeniería para la guerra contra los persas. Además, Tales aconsejaba a los marineros que se orientasen con la cola de perro u osa menor para determinar la posición del norte. También creó la medida de los 365 días para establecer el curso de un año. La creación de 2 tratados de astronomía escritos en verso
que acontecen en su época se atribuyen a Tales. Las matemáticas eran el pasatiempo favorito del filósofo. Transfirió la geometría de las ciencias descriptivas a la categoría de exactas y enseñó a los griegos a aplicar los métodos matemáticos en diferentes áreas de conocimiento. Tales calculó la altura de una pirámide egipcia comparando la altura de su sombra con la de un bastón. Además, se cree que fue autor de varios teoremas de geometría. De hecho, uno de ellos lleva su nombre. En el presente no hay duda de que los hechos geométricos que se atribuyen a Tales provenían de la agricultura egipcia. Además, no hay constancia de trabajos realizados por el filósofo. Toda su sabiduría ha sido transmitida por autores posteriores, entre ellos Aristóteles es un buen ejemplo. Tales, quien pasó a tener el sobrenombre de sabio, vivió una larga vida de 77 años. Según sus contemporáneos, Tales murió expectante en una competición gimnástica debido al calor, a la sed y a su debilidad senil. Uno de los famosos aforismos de Tales dice lo siguiente: estoy agradecido a mi destino por 3 cosas: por haber nacido humano, por haber nacido hombre, no mujer, por haber nacido heleno, no bárbaro. Bueno, hemos comenzado entonces con esa pequeña biografía de Tales de Mileto, el padre de la filosofía, o considerado como el primer filósofo, ¿no? Bueno, a ver, tenemos apenas 6, 7 personas. Creo que cada semana tras semana estamos disminuyendo. Esperemos que en el transcurso de los minutos se vayan uniendo más. De lo contrario, vamos a ver, no sé, pues la posibilidad de si continuar, no continuar o fusionar también con los otros cuartos, ¿no? Tampoco podemos pasar con pocos estudiantes. Bien, entonces, como han visto, Tales de Mileto, en todo caso, un joven muy singular, muy desde niño, se caracterizó por una vida distinta a los demás. Por eso muchas veces los que estudian filosofía son hasta llamados locos, ¿no? Porque viven solos, caminan solos. Bueno, eso no quiere decir que estén mal de la cabeza, pero tenía un pensamiento muy distinto. Y cuando se lo reconoce, inclusive cuando llega a la senectud, a partir de sus 60 años, 50, 60 años recién empieza a hacer su trabajo hasta sus 77 años que muere, ¿no? Entonces, hay personas que ya de tercera edad ya piensan que el mundo se les acabó. Sin embargo, como pueden ver, más bien para Tales de Mileto al revés. Recién empezó a demostrar lo que sabía a partir de la tercera edad. Bueno, esto hacemos mención porque el tema que hoy se va a ver es el origen de la filosofía, ¿no? Bueno, hemos hecho mención también en tercero de secundaria, pero hoy vamos a dar quizá algunos datos más que van a reforzar y estaríamos por el tema 10. El origen de la filosofía en el eurocentrismo y el enocentrismo. ¿A qué se refiere esto? Que Europa, o el centro de Europa, no nos olvidemos, es dentro de la filosofía y el conocimiento universal es Grecia. Y Grecia es pues la capital donde se fundó el Imperio Helénico Romano. Viene de la famosa mujer Helena de Troya. Los que han leído la Ilíada, si no lo han leído, lo lean, ¿no? Entonces, analizamos quién dio origen a la filosofía. ¿Por qué se habrá creado la filosofía? ¿Por qué se dio origen? ¿Para qué nos sirve la filosofía en nuestra vida? ¿Cuál es el origen de la filosofía y su manifestación en nuestro territorio? Si bien es cierto, pues la filosofía nace para dar respuestas, ¿no? Al hombre, a la naturaleza, al universo, a las preguntas de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué es el hombre, qué es la mujer, etcétera, ¿no? Pero como tal, el primer hombre que habla de filosofía fue Tales de Mileto, un filósofo presocrático, anterior a Sócrates, hemos visto.
Por ejemplo, aquí está una fotografía del universo. ¿Quién habrá dado origen al universo? ¿Será que el universo ha existido siempre? ¿Habrá sido creado por Dios o no? ¿O habrá sido por evolución, por la explosión, el Big Bang? Son preguntas que hasta hoy tienen una respuesta concreta. En todo caso, la filosofía, decíamos, nace en la antigua Grecia, ¿no? Dentro o a partir de los filósofos presocráticos anteriores a Sócrates, y es una disciplina que en principio se encarga de responder a la existencia, al conocimiento, la razón, al ser humano, la vida. O sea, ¿qué es la existencia, no? ¿Qué es para ti el conocimiento? ¿Qué es la razón? ¿Qué es el ser humano? Inclusive esa palabra de ser humano muchas veces confundimos y no conocemos en cabalidad su concepto. Ser humano vendría a ser alguien que ama. Ese es el verdadero ser humano. ¿Y habrá seres humanos en la tierra? No hay. Algunos aman simplemente, bueno, muchos piensan al sexo opuesto, ¿no? Amar. Cuando el amor va más allá, hay que amar a la naturaleza, a la vida, a la familia, al trabajo, al estudio. Hasta a tus enemigos debes amar. Por lo tanto, en el planeta Tierra, por más que digan hay millones de seres humanos, no. Hay simplemente animales racionales. Eso es el concepto de hombre. Ustedes revisen en el diccionario. Pero seres humanos pocos. Y la vida, ¿no? ¿Qué es la vida? Algunos dicen desde donde nacemos hasta donde morimos es la vida. ¿Qué será la vida? Valoramos la vida, valoras cada día tu existencia o no. Por eso ahí está el pensamiento que colocamos ahí, ¿no? Del ser y la existencia, los presocráticos. Ellos siempre estudiaban aquello, ¿no? ¿Qué es el ser y qué es la existencia? Entonces, a partir de Aristóteles hasta principios del siglo XIX, la filosofía también cumplía un papel, ¿no? De estudiar las ciencias. No te olvides que los filósofos considerados sabios, por ejemplo, cuando a Tales de Mileto le decía el rey León, ¿y qué eres tú? ¿Eres un filósofo? No, soy un amante, porque filosofía viene de amor a la sabiduría. No es que él amaba a otras personas, sino amaba la sabiduría. Quiere decir que conocía todo, no solamente era filósofo, ustedes saben, era matemático, físico, químico, astrónomo, etcétera, etcétera. Entonces, la filosofía y los filósofos estudiaban todas las materias, eran saberlo todos, ¿no? Estudiaban la naturaleza, la física, la medicina, la astronomía. Pero a partir del siglo XIX, a partir de lo que es el método científico que entra en la filosofía y las ciencias, ya la filosofía se aparta de la astronomía. En otras palabras, deja de estudiar a la astronomía. Y en la actualidad, pues, ningún filósofo ni la filosofía estudiamos astronomía. Que podíamos hacerlo, sí, pero no lo hacemos. Como se consideraba dentro de los filósofos presocráticos y el pensamiento que ellos tenían del universo y de los astros, es que la Tierra era el centro del universo y todos los planetas giraban alrededor de él. Ahí está la imagen, ¿no? Aspecto que duró muchos siglos hasta pasada la Edad Media, ¿no? Con Copérnico, donde se sabe que todo es al revés. Y no es la Tierra no es el centro del universo, sino más bien, pues, la Tierra es parte del sistema solar y que giramos alrededor del Sol. Grecia entonces es considerada como la cuna de la filosofía, por eso es de eurocentrismo, ¿no? Toda Europa dependía en un momento dado de Grecia, ya que Grecia era la cuna del saber. Generalmente se considera la filosofía moderna que apareció, como decíamos, en Grecia, allá especialmente en la ciudad de Atenas. Ahí está una imagen de lo que fue Atenas en su tiempo, ¿no? Una de las ciudades quizá más grandes del mundo, una ciudad luz, pues como hoy sería de pronto un Dubái, como sería un Nueva York o un París en Francia, etcétera, ¿no? De los países quizá y ciudades más grandes del mundo hoy por hoy. Entonces lo mismo era Atenas en su momento, ¿no? Una ciudad donde estaban los más grandes sabios del mundo,
donde se concentraba todo el poder, la sabiduría. Y bueno, pues de ahí pues es que nace toda la sabiduría y se irradia a todo el mundo, ¿no? En principio a Europa, todos los europeos copian del conocimiento de Grecia y por eso esa denominación de eurocentrismo y helenocentrismo. Y posteriormente se extiende a todo el mundo. Pero no nos olvidemos que también, y hemos hablado también en su momento, de que existe una filosofía oriental y que ha sido también muy importante a lo largo de la historia. Y está el Buda, Lao Tse, Babaje, Confucio y tantos otros filósofos chinos también que en su momento, digamos, dieron. Pero ese tipo de filosofía queda, digamos, en un segundo, no digamos un segundo plano, pero la que más predominó, pues en la historia fue la filosofía griega. La filosofía china y filosofía oriental, si bien tiene buenos fundamentos, aún todavía no fue considerada, digamos, como la primera filosofía, ¿no? Porque simplemente su conocimiento era más ético, más moral, más espiritual, ¿no? En cambio, la filosofía griega más aporta inclusive a las ciencias, ¿no? Por eso es que tuvo más preponderancia. Entonces, dentro de los filósofos socráticos, muchos de ellos explicaban el origen de las cosas, ¿no? Entre ellos, hemos hablado, Tales de Mileto, él habla del agua, ¿no? Como el agua sería el principio fundamental de todo lo existente. Todo nace del agua. Y tú eres, 3 partes de tu cuerpo son de agua, 3 partes de la tierra son de agua, ¿no? Entonces, habría que pensar si el origen de todo fue el agua. Anaximandro, otro filósofo presocrático, él nos habla del apeirón. El apeirón sería pues aquel elemento que dio origen a todo. Es la raíz, digamos, de todo lo existente a nivel de la materia. Anaxímenes indica que es el aire o el arché de todas las cosas. Ese arché, pues infinito elemento molecular eterno, porque el aire siempre es eterno, nunca va a morir, habría dado origen a todo. No nos olvidemos que cuando en la Biblia, por ejemplo, eh, Adán es hecho de vaso, pues Dios le sopla aire en las fosas nasales y le da vida. Sin aire podemos morir y como tal, ¿no? En estos tiempos se ha notado pues esto del oxígeno, ¿no? Personas que no han recibido oxígeno lamentablemente han muerto. Entonces, está por ahí también. ¿Qué decir de Pitágoras? Pitágoras habla de los números, ¿no? Todo es número desde que nacemos. La esencia de todo serían los números. Son entes inmutables y eternos que nunca cambian. Tu vida está marcada por una fecha de nacimiento y también una fecha de nacimiento será, una fecha también será el día que fallezcas. Tú tienes una edad, es un número. Los planetas tienen un número, dan vueltas en una cantidad de días, horas, etcétera, meses, todo está en base a números. Heráclito, vamos a tratar más adelante, él en todo caso habla del logos, habla del uno. Ese logos vendría a ser el ser, el cual dio origen a todo, del cual venimos y al cual vamos. Parménides habla del ser, la verdad parte de todo de ese ser. Ese ser es infinito, incontinuo, indivisible, inmóvil. En otras palabras, el ser de que todo fue creado vendría a ser también Dios. Simplemente ellos le daban otro nombre. Y Empédocles, bueno, Empédocles más que todo habla de los 4 elementos, ¿no? De la naturaleza, tierra, agua, fuego y aire, el cual están presentes en el planeta Tierra, los 4 elementos, y también están presentes en cada ser. Nosotros somos la suma de los 4 elementos. Tenemos tierra, sí, donde tenemos tierra en nuestros huesos tenemos minerales, donde tenemos aire en nuestros pulmones, donde tenemos agua, en todo nuestro organismo está compuesto de agua 60% y hecho fuego, de agua, profe. claro. Y si no tomaríamos agua nos secaríamos, ¿no? Por eso tenemos que tomar, se dice, hasta 2 litros 2 litros. mínimo. Ahora no sé si Ujú. tomarán o no tomarán esa cantidad de ustedes de agua por día. Hervido, no. Crudo, sí. Bueno, crudo dice, bueno, si no es hervido puede ser frío,
tampoco crudo, ¿no? Pero Porque el nuestra crudo agua también creo lastimosamente que viene hace colorada, mal. no viene. Ah, ¿Y qué decir del fuego? Nuestro cuerpo tiene una temperatura, hay ciertas partes del cuerpo donde son más calientes que otras. Si esa temperatura sube, ya saben, nos da fiebre. Si esa temperatura baja, nos puede dar hipotermia, ¿no? Entonces, los 4 elementos están en nosotros. tierra. Entonces, en un principio, la filosofía surge como un intento de rechazar, ¿no?, las explicaciones míticas del mundo, ya que había muchos mitos, cuentos, historias de cómo se había creado el mundo. Y ante todo, pues los filósofos dan una explicación racional, ¿no?, sobre el origen del mundo, del universo, del hombre, etc. De Dios. No, yo. Porque una cosa es hablar de leyendas, de historias, otra cosa es ver la verdad, ¿no? No te olvides que las leyendas eh, o los mitos son mitad verdad, mitad fantasía. Entonces, los filósofos tratan de que la persona no solamente se basa en mitos, en cuentos, en leyendas, sino en algo real. Y uno de ellos, como decíamos, Pitágoras de Samos, que fue el padre de la filosofía, habla del amor al conocimiento. Ya les decía, él se consideraba como un amante. Y no es que amaba a las personas. Muchos de los filósofos, no nos olvidemos, inclusive no tenían ni sus esposas. Pero él amaba más que cualquier otra persona. Solterito Pero amaba serán. el conocimiento. ¿O qué dice? No sé si alguien por ahí hablaba. En todo Solteros caso, eran es toda la eso, ¿no? vida. Claro, hay que amar la vida. Pues, si vos sabes amar, no quiere decir que el amor es simplemente amar a las personas. El amor es dar todo a cambio de nada, sin pedir nada a cambio. Entonces, tú Yo en tienes que Facebook estudiar a lo comencé a ver. máximo. Eso es amor. Ser el mejor estudiante, ser el mejor hijo, ser el mejor compañero, ser el mejor amigo, la mejor amiga, ser la mejor persona, ¿no? Ser el mejor profesional. Eso es amor, ¿no? Poder- Muchas veces alguien va a un carpintero, a un sastre, a un Algunos, pero mecánico. dicen, Dios es amor. Claro, la Biblia lo dice, ¿no? Dios Profesor. es amor, amor es Dios. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie. Cara a cara, así como nos estamos viendo por Zoom o ha hablado por celular con Dios. Mentira, nadie, ni los religiosos. Raro será el que ha visto cara a cara a Dios. Por lo tanto, no conocemos el amor. Y si También alguien me dice antes, que sabe amar, primeramente le digo, ¿has visto el amor? ¿Has visto a Dios? No. Entonces, ¿cómo puedes hablarme de amor? Ahora, otra cosa es, tú te amas a ti mismo. En principio dice, ¿no? Primero hay que amarnos a nosotros mismos y luego amar a los demás. Si yo me quiero, me respeto tal como soy, me valoro con mis vicios, mis defectos y mis virtudes, recién podré amar a los demás. Pero si yo no me amo, no me respeto, no me quiero, ay, ¿cómo yo profe, quiero querer a los demás? sí, profe, Entonces, así dicen. es, Antes, ¿no es, ve, es- profe? ¿cómo? Antes en Vía España sabían poner carpa y ahí sabían estar ahí dos personas alabando, alabanzas a Dios y algunos, como si les daría convulsiones, se movían y cuando despertaban decían ver el paraíso de Dios. Al menos mi mamá eso no creía y otra, un poquito me sorprendió también, pero no sé cómo le hacían para hacer eso. No sé si actuaban o era real. Bueno, hay dos cosas. Bueno, en sí, también cuando tuve un familiar que hace años falleció, un tío mío que igual estaba mal, y se les ocurrió, ¿no? A mi tía, a sus hijos, llevarles, a mis primos, a mi tío, ahí a ese tipo de iglesia donde igual empezaban su pastor a hablar, empezaban a delirar y luego se botaban en el piso, se revolcaban y supuestamente parecían sanos. Lo llevaron a mi tío, pero no pasó absolutamente nada, no se curó, más al contrario, su enfermedad se agravó y a los pocos meses falleció. Eh, lo que hemos visto luego de un tiempo, con algunos entendidos, que ese tipo de grupos, yo particularmente los respeto, los he visitado, los conozco, pero no comparto con ellos, por más que sean buenas personas, es que muchos de ellos utilizan lo que es la hipnosis o el hipnotismo y lo que hacen que en sus cuerpos entren entidades, ¿no?, que les hacen actuar.
supuestamente la persona aparenta estar sana, pero no está así. Mis primas también, profe, ¿no ves? Antes a mí me iban pues a esas carpas a saltar, a alabar a Dios. Y después yo no tenía ese tiempo, siempre estaba con mis cosas, entonces mis primas seguían. Después de un tiempo después ya no estaban siguiendo porque dice que no lo hacían por querer hacer, sino por plata. Cuando mandan limosna, ¿no es cierto? Ahí agarraban la plata y se lo quedaban para ellos. No era para ayudar a los que necesitaban realmente. Claro, Después se han decepcionado. por eso como decimos, particularmente yo respeto a todas las agrupaciones religiosas separadas en muchos de los casos de la Iglesia católica, cristiana, etcétera. Hemos tratado de visitar un tiempo mormones, testigos de Jehová, hemos ido a la iglesia, a los bautistas, no sé, un tiempito eh, nos dimos esa tarea y nos hicimos amigos inclusive de muchos de ellos y los visitamos, ¿no? Muchos inclusive nos animaron hasta partir. Pero, como antes les decía, muchos a nombre de religión, de sacarles las enfermedades, lo que hacen es meter a sus cuerpos otras entidades, ¿no? Muchos han escuchado los famosos exorcismos, ¿no? Donde inclusive hay otros que aparentan inclusive sacarles, ¿no? La enfermedad, supuestas entidades, ¿no? Que sí, hay algunos que decían que veían, pero particularmente no sugiero a nadie visitarlos y si alguien va, bueno, es bajo su propia responsabilidad. Si uno pertenece a una iglesia, a una... Si es aunque sea cristiano, pero que sea cristiano de verdad, no sea medias, ¿no? Por eso decía, en cuestión de amor, pues muchos inclusive siendo cristianos no lo cumplen. Hablan de amor, pero sin embargo son en su casa todo lo contrario. Muchos van a misa, pero saliendo de misa son igual o peor. Simplemente son cristianos de nombre. Lo que Qué cara. nosotros buscamos, y siempre digo, es que uno sea cristiano de carne y hueso y no sea cristiano de pacotita, como dijo un médico allá Oh, en Cochabamba cuando existía un congreso, cuando estábamos estudiando filosofía, pues decía claramente, ¿no? No queremos cristianos de pacotilla, decía él allá en la Universidad Católica, cuando estábamos, sino que necesitamos cristianos de carne y hueso. O sea, gente consciente que sepa lo que haga. Y bueno, entonces hay personas que no son ni cristianos, nada, pero aman más que otra persona. creo. Por ejemplo, a ver, Tales de mi un compañero Tales, otros filósofos como Pitágoras, no conocían nada de religión, pero amaban más que otra persona. Bueno, entonces, continuando con esto de los presocráticos, a pesar de estar englobados bajo la misma, digamos, etiqueta, si se quiere entender así, como presocráticos, cada uno de ellos tenía una visión distinta de la realidad. Ya hemos hecho mención, ¿no? Que cada uno tenía una visión distinta del origen del mundo, del universo. Para uno será una cosa, para otro será otra cosa. Y muchos de ellos, pues inclusive cobraban, ¿no? Por su trabajo, no lo hacían gratis. Por eso era una élite los presocráticos. Uno de los más recordados, y hemos hecho mención también en el video al inicio, es Tales de Mileto, quien tiene su escuela, una su escuela, ¿no? Se considerado, les hemos indicado, como el primer filósofo. Tales hizo su mayor esfuerzo para determinar cuál es el elemento fundamental del universo, ¿no? Y el cual estaba compuesto de agua. Por eso él decía, pues el principio fundamental de todo es el agua. Y claro, él se basa porque la Tierra, como dijimos, las tres partes de la Tierra son de agua, entonces hubiese dado origen al agua. Todo nace del agua, todo ser vivo necesita agua para su existencia. Entonces, Profe, también en la NASA, no está NASA, no sé, pero hay una misión, tenían que ir astronautas a Marte, creo, para ver si hay vida, porque dicen que en 2021-22, si la misión sale bien, la mitad de la población creo que se va a ir a Marte, si es que hay vida y sale bien la misión. bueno, eso y es otra cosa, ¿no? De todas maneras, hablando de los planetas, se ha indicado de que los planetas para que tengan vida
tienen que tener agua. Planetas que tengan agua y aire mínimamente respirable son posibles a tener agua. Aunque en el caso de Marte, claro, a primera vista dirían alguien, no, no hay agua, todo parece desierto. Pero al parecer Marte tiene sus polos, ¿no? Al igual que el planeta Tierra, y esos polos estarían o contendrían agua, ¿no? Al parecer tuviera también ríos internos, al igual que Venus, ¿no? O en el caso de Venus es un poco, aunque muchos dicen irrespirable, digamos, su aire, porque tiene mucho metano, pero a nivel interno sería su vida. Entonces, lo que buscan es eso, ¿no? Planetas donde haya agua, donde se pueda respirar. Y al parecer, el Sí, caso de Marte es un 80-90% sí que es posible la vida, ¿no? Bueno, una cosa dicen la NASA, pero al parecer ya han mandado mucha gente, ¿no? A ese planeta, sí, inclusive como conejillos de Indias, personas que tal vez inclusive ya han muerto, todo para ver si podían resistir la vida, ¿no? Y claro, pues la misión no nos olvidemos de los que dominan el mundo es esa, ¿no? Irse, dejarnos a nosotros aquí morir, padecer, y ellos quizá irse a otros planetas a vivir. Ese es el trasfondo de la gente que maneja el planeta, pero ese es otra. sí, mucha población hay en todo el mundo, ya no hay ni lugar. Bueno, a ver cuánta población hay en nuestro mundo. Se hablaba de unos 6 a 7 millones de habitantes, pero seguramente con esta enfermedad algo bajará, pero más o menos se calcula eso, de que de toda esa población que vivimos padezcamos, ¿no? Y tal vez 0,1% se falle. Bueno, pero continuando para ir acabando esta parte, los seguidores de tales como Anaximandro, decía, él también hablaba del elemento Uf, fundamental de la materia, es pero el arché. Ese era el arché, ¿no? No podía ser el agua el que dio origen a los elementos, ni tampoco los cuatro elementos tradicionales, sino que debía ser un elemento infinito, mm, ilimitado, sí, sí, que se denomina el apeirón. En todo caso, el apeirón podemos nosotros entenderlo de que, por ejemplo, los cuatro elementos, manda, agua, tierra, aire, fuego, imagi- también tienen su origen. ¿De dónde salen los cuatro elementos de la naturaleza? Vendría a ser este apeirón que hubiese dado origen a esos cuatro elementos y por lo tanto vendría a ser el primer elemento sí está. que dio origen a todo. Es obvio, en culturas antiquísimas también hablan, ¿no?, de otro elemento que es similar al apeirón, que dio origen a estos cuatro elementos, ¿no? Inclusive algunos hablan hasta de un quinto elemento que dio origen a todo. Entonces el apeirón vendría a ser el primer elemento que dio origen a los cuatro elementos. Y de los cuatro elementos de la naturaleza se Ay, originó todo. Eso decía Anaximandro. Y finalmente, el último que vamos a ver es Heráclito. Heráclito concibe al universo como un perpetuo devenir. ¿Qué es devenir? Que todo está viniendo y yendo. Todo fluye en el universo. Todo está dando vueltas, nada es estático, todo está en movimiento. El motor de esta eterna mutabilidad es la oposición de contrarios, la causa, el devenir de las cosas. O sea, para que haya un constante fluir debe haber choque de contrarios, la causa de las cosas. El principio de todos es esa lucha de contrarios que está pues conducida por el logos, por el ser. Es la vida como un río, ¿no?, donde siempre está en constante movimiento el río. Y muchos indican perdón, en todo caso Heráclito lo decía, no nos podemos lavar dos veces en un mismo río. Y eso está comprobado, ¿no? Tú por más que entres al río, dos o vayas cada vez a darte un baño o pases por el río, las aguas van a ser distintas, no van a ser las mismas. Todo está en constante fluir, en constante cambio, nada permanece estático, todo va y viene. En ese sentido, pues el universo, según Heráclito, pues resulta el elemento primordial que fue creado y originado por el fuego. La causa de todo el universo sería el fuego, ese fuego eterno que se enciende y no se extingue nunca. El fuego, ¿no?, vendría a ser el origen de todo. Ese fuego, como ven, digamos, el universo al centro parecería un juego
El sistema solar también al centro parecería un fuego, que es el Sol. Y dentro de la Vía Láctea al centro también parece un fuego, ese fuego que da vida. Si no existiese el Sol, no hubiese vida en los diferentes planetas. Entonces la vida parte del fuego, se enciende con el fuego y se acabará con el fuego, vendría a ser. Entonces, en ese sentido, pues las preguntas que van a realizar para finalizar, ya está también en plataformas, son tres, ¿no? Una, con Aristóteles, ¿cómo fue el estudio de la filosofía? Hemos hablado que es cómo se plantea a partir de Aristóteles hasta más o menos el siglo XIX, ¿no? Dos, según los presocráticos, ¿qué elemento dio origen a todo el universo? Bueno, nos incluimos en un cuadro, está también, para que lo revisen el material. Entonces, cada uno tiene su idea distinta, ¿no? del universo, su elemento que dio origen. Y finalmente, ¿qué es lo que dice o cómo concibe Heráclito al universo? Para él, ¿qué será el universo para Heráclito? Simplemente esas tres preguntas. No sé si nos alcanzará tiempo, tal vez, para ver un poco hablando de Heráclito, ¿no? Profe. ¿O qué dices? Como ya hemos hablado sobre filosofía en este canal, daremos paso a esta nueva serie centrándonos en todo lo más importante sobre X autor. Bienvenidos a De Arte. En el día de hoy nos ocuparemos del filósofo griego Heráclito. Comencemos. Se dice que este filósofo nació en el año 540 y falleció en el 480 antes de nuestra era. Era conocido como Heráclito de Éfeso, su lugar de nacimiento, en la ciudad de Jonia, ubicada en la costa occidental del Asia Menor, es decir, lo que hoy se conoce como Turquía. Otras de las denominaciones conocidas para con este filósofo es el nombre de El Oscuro de Éfeso. Si hay algo en lo que podemos concordar en lo que respecta a los filósofos presocráticos, es que no se tiene material escrito de ellos. En algunos casos se poseen fragmentos, citas u ideas representadas por otros autores, y con Heráclito no será la excepción, ya que solo se tienen testimonios posteriores. Se dice que su estilo es parecido al del oráculo de Delfos, que era un santuario en donde se le consultaba a los dioses, sobre todo al dios Apolo, en donde había una pitonisa e iba gente desde ricos hasta pobres a consultarle sobre su destino, vida, etc. En fin, se dice que su estilo se parece al del oráculo, ya que solía utilizar declaraciones aforísticas que se prestaban a la ambigüedad o confusión. Se le atribuye un libro llamado Sobre la Naturaleza, que supuestamente estaría dividido en tres secciones: cosmológica, política y teológica. Sin embargo, solo quedan fragmentos del mismo. Esto lo sabemos debido a Diógenes Laercio, un famoso historiador antiguo, quien ha dejado postulado esto en su libro dedicado a la vida de los filósofos más ilustres. Sabemos también, gracias a Platón, por ejemplo, algunas ideas de Heráclito, siendo la más famosa la que afirma que todo está en constante cambio. Todo se transforma en un proceso continuo de nacimiento y destrucción al que nada escapa. Famosa es su sentencia que afirma que nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. Esto nos da el ejemplo del pensamiento de Heráclito. El río es el mismo, sin embargo, también ha cambiado, como así también ha cambiado la persona que ingresó a él. Jamás se volverá a ingresar al mismo río, en las mismas exactas condiciones en las que ingresó la persona, ni tampoco jamás será la misma persona la que ingrese al río. Nada vuelve a ser exactamente igual que en el momento en que esto se aprecia o se realiza. La filosofía de Heráclito se basa en el devenir. El devenir debe entenderse como que nada es estático y que todo fluye. Justamente eso tiene esto, que todo fluye, y que el